Muy buenos días, mis queridos hermanos y personas que están conectándose esta mañana con nosotros. De veras es una bendición el poder una vez más llegar hasta ustedes por este medio. No dudo que un día de estos podremos hacerlo en persona, pero mientras esperamos la guía y dirección de Dios en empezar a reunirnos como iglesia, pues seguimos por esta manera. Y hoy seguimos con el estudio que he iniciado hace unas semanas sobre personas como nosotros. Y qué mejor concluir esta serie con la vida del apóstol San Pablo. Y creo que el apóstol San Pablo tiene muchísimo que enseñarnos. Sin embargo, solo vamos a estudiar dos cosas que me llaman mucho la atención, porque pudiéramos aprender muchísimo de este gran siervo de Dios. Y claro, una de las cosas que a veces pudiéramos nosotros pensar y decir, pero, o sea, ¿cómo me voy a comparar con semejante siervo? Bueno, recuerden que no, en todo este estudio que hemos estado haciendo, la meta no es ser como Nehemías o Ana, ninguno como Caleb o como Pablo. Esa no es la meta, ni tampoco compararnos, porque tenemos que reconocer que Dios creó a cada uno de nosotros diferente. Y no solo eso, nos dio un propósito a cada uno. Y por eso, como siervos, como hijos de Dios, como creyentes que profesamos ser, debemos encontrar ese propósito en el cual Dios nos estableció en este mundo para llevarlo a cabo, porque esa es la forma en que vamos a transformar este mundo. Y una de las grandes lecciones que yo creo que podemos aprender del apóstol es que este hombre tenía una vida de oración. Y cuando uno lee las cartas del apóstol, uno dice, bueno, pero ¿cuándo encontró tiempo este hombre para orar? Porque es increíble todo lo que él estaba haciendo, viajando, caminando, predicando, enseñando a otros, animando a muchísimos. ¿Cuándo tuvo tiempo para orar? Y yo creo que el asunto no es tanto cuándo tuvo el tiempo, sino el que aprendamos un estilo de vida. Y yo creo que esa es la clave en todo esto. Obviamente, una de las grandes ventajas que el apóstol tenía es que no tenía auto. Así que él, ¿qué hacía? Caminaba muchísimo, ¿verdad? No tenía teléfono como nosotros tenemos hoy, no se tenía que montar en un jet, en un avión para viajar de una ciudad a otra ciudad, sino que mucho de esto lo hizo caminando. Así que yo me imagino que durante todas esas travesías, quizás caminando en lugares desiertos, llenos de árboles, con unas vistas increíbles, me imagino que el apóstol muchas de sus oraciones las hizo durante ese tiempo. Así que yo creo que lejos de decir, bueno, ¿cuándo tiene uno tiempo? El hecho es que podamos aprender un estilo de vida en cuanto a la oración. Como iglesia, ya estamos en medio de lo que llamamos 21 días de oración. Y de veras yo espero que esto sea de mucho ánimo para cada uno de nosotros y que cada uno de ustedes se esté conectando diariamente para poder seguir, no solo oír el mensaje de ánimo que cada uno de los diferentes pastores y líderes tienen para nosotros, pero también el podernos conectar en oración y unidos orar por cosas específicas como estaremos indicando en las páginas de nuestra iglesia y también en Facebook y todas las redes sociales. Así que ojalá que usted esté participando. La otra lección que yo creo que uno puede aprender del apóstol es que este hombre se dio a otros hermanos, es decir, él invirtió su vida, él derramó su vida en muchos hermanos en Cristo. Y esto es algo increíble, porque si es algo que hoy nos cuesta hacer, es precisamente eso. Claro, usted me puede decir, pero ahora es mucho más difícil, porque estamos en medio de una pandemia y tenemos que tener una distancia física. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Yo creo que siempre vamos a encontrar maneras y formas en las cuales nosotros podemos invertir en la vida de los hermanos, de las hermanas. Porque como vamos a ver, el propósito de Pablo al invertir él en la vida de los hermanos fue con el único propósito de ver a estos hermanos, a estas hermanas crecer a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Entonces, él
sinceramente se dio por completo. Usted me va a poder decir, bueno, pero es que el apóstol tenía tiempo, no estaba casado, a lo menos no se menciona una esposa que él tenía que estar, no se mencionan hijos, así que posiblemente él tenía mucho tiempo. Hermanos, son solo excusas, porque a medida de que nosotros tenemos nuestra vida y todos los quehaceres y cómo, siempre vamos a encontrar la forma de invertir. El asunto es que muchas veces estamos invirtiendo en cosas que no son, quisiéramos decir, buenas. Así que vamos a aprender estas dos lecciones básicas que yo creo van a cambiar completamente nuestra manera de pensar y ojalá nos reten a seguir ese ejemplo y en alguna manera ajustar nuestras vidas para poder hacer parte de lo que el apóstol nos está enseñando aquí. Quiero que recuerden que Pablo fue un hombre como muchos de nosotros, una persona como nosotros. Dios la escoge para llevar a cabo una tarea específica. Ahora, recuerden, el apóstol San Pablo era una persona, antes de ser apóstol, antes de que Dios le cambiara el nombre, era Saulo. Y Saulo era un perseguidor de la iglesia. Este hombre detestaba a los cristianos y hacía todo lo posible para que pudiera él llevarlos a prisión, ponerlos en la cárcel. Esto era lo que él deseaba y logró mucho de esto. Aún más, hasta fue testigo cuando Esteban murió, ¿verdad? Cuando él fue martirizado y él estaba ahí, no hizo absolutamente nada, más bien hasta cuidó su ropa, con el único hecho de estar y ser parte de eliminar o de poder obstaculizar el ministerio de la iglesia de Dios en aquellos días. ¿Y saben qué pasa? Hay una conversión absoluta. Y si hay una lección que pudiéramos aprender también, que no lo vamos a hacer ahora, pero para su estudio, para que usted quizás vaya y empiece a leer, es la transformación que sufre el apóstol. ¿Y por qué fue transformado? Porque él llega a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Recuerden, vayan a Hechos capítulo 9, capítulo 22, en donde se narra el hecho de cómo él llegó a los pies de Cristo. Y yo creo que esto es una tremenda motivación para nosotros. Fue un cambio total. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, un cambio total. Y eso viene de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos transforma, Él nos hace nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5, 17. Y en base a eso es que vemos a este hombre completamente transformado. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada persona que viene a los pies de Cristo. Ojalá que usted sea una de estas personas. Y si no ha ocurrido esa transformación, póngase en contacto con nosotros. Queremos ayudarle para que usted llegue a conocer a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador, quien dio su vida en rescate por usted. Este mismo Cristo fue el que transformó la vida del apóstol y eso es lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Entonces, estas dos lecciones que vamos a aprender, una vida de oración y una vida que se dio por otros, quisiéramos investigar un poquito de lo que Él nos enseña y cómo esto es posible para nosotros. Así que la primera lección que vamos a repasar, estudiar, aprender hoy, o lo que podemos aprender de un hombre como nosotros, una persona como nosotros, que podemos hacer lo que muchos de estos hombres y mujeres que hemos estudiado podemos hacer, es el hecho de que él tenía una vida de oración real, genuina. Y yo creo que vale la pena que examinemos un poco esto, porque la vida de oración del apóstol, pudiéramos decir hoy, que es una vida extraordinaria. Es increíble ver cómo este apóstol, yo creo que a muchos hemos leído a través de muchas biografías de hombres y mujeres que dedicaban horas de oración, que hacían muchas cosas dependiendo de Dios, orando, y esto nos impresiona bastante. Al punto que muchas veces queremos copiar estas cosas. Sin embargo, aquí esta vida de oración del apóstol es también un resultado de la transformación que ocurre en él. Usted y yo podemos tener, y quisiera decir, debemos tener una vida de oración sólida. Y más que esto, diría un estilo de vida
de oración que debe llegar a nosotros. Por eso él pudo escribir, si ustedes recuerdan ese versículo tan largo de la Biblia, ¿verdad?, que cuesta mucho aprendérselo de memoria, en 1 Tesalonicenses 5:27, en donde él claramente dice, orad sin cesar. Ahora piense por un momento en esto, orad sin cesar, usted lo ha oído muchísimas veces, se lo sabe de memoria. Lo repite con mucha frecuencia, pero en verdad, ¿qué está diciéndonos el apóstol aquí con el hecho de decir orad sin cesar? Yo siempre digo que hay varias cosas que hacemos sin cesar. Una de estas es comer, ¿cierto? Muchos de nosotros comemos mínimos de 3 veces al día, algunos un poco más. Pero hay algo que hacemos que muchas veces ni estamos conscientes de que lo estamos haciendo y es el respirar. Y el respirar lo hacemos ¿qué? Sin cesar. Piense por un momento y compare el hecho de respirar cada momento y orar. Esto que Pablo dice, orad sin cesar, tiene que ver con el hecho de que llegamos a un punto de que estamos constantemente hablando con Dios, como si Él estuviera aquí a nuestro lado, y podemos llevar a Él todo. Hay momentos en los cuales me voy a retirar a un lugar solitario, como lo hizo el Señor Jesucristo, y pensar, pero no solo pensar, arrodillarme y lanzar mis peticiones, mis oraciones, mis ruegos a Dios, en una forma que pudiéramos llamar privada, ¿verdad? Pero el hecho de que yo pueda estar constantemente en oración, tal como el respirar, nos va a ayudar bastante, conscientes de poder estar hablando. Así que vamos a ver algunos ejemplos del apóstol en cómo él está orando siempre. Y van a notar algo que en todas las cartas no vamos a poder, por el tiempo, de investigar cada una de las partes en donde el apóstol está orando y por lo cual está orando, pero sí vamos a examinar algunas de estas oraciones cortas, bueno, la oración no corta, pero sí examinar el hecho de que él se tomó el tiempo para siempre estar orando. En la epístola de los Romanos, cuando Pablo escribe a los hermanos que están en Roma, en el capítulo 1, miren lo que les dice en el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, ¿ok? ¿Notan eso? Sin cesar. Y él le ha dicho a los tesalonicenses, orad sin cesar. Entonces, de manera que Pablo no está diciendo a los hermanos de Tesalónica, oren sin cesar, y él no lo hace, porque a veces caemos en esto. Decimos muchas cosas a los demás, me pasa con frecuencia, de lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Pero él dice claramente aquí de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Siempre. Siempre que él estaba hablando con Dios, le estaba recordando a los hermanos que estaban en Roma. Y me imagino, porque si usted lee toda la carta va a notar que él menciona nombres de hermanos que estaban allá. Así que es muy posible que el Señor está oyendo las oraciones del apóstol San Pablo y está oyendo cómo Pablo recuerda a muchos de los hermanos. Y sabes, una de las cosas que yo estoy tratando de ejercer en mi vida, orar constantemente por ustedes. Obviamente por ustedes, a quienes conozco aquí en el ministerio ¿qué dice la Biblia? Bueno, más bien el ministerio de la iglesia, aquí en nuestra iglesia en Graceway. Cada vez que encuentro a alguien o cada vez que me acuerdo de alguien, y creo que cuando me acuerdo es porque Dios me lo trae a la memoria, puedo orar, ¿verdad? Quizás no voy a poder decir lo hago sin cesar, pero una preciosa tarea que el apóstol nos enseña aquí es que él dice que siempre lo hizo, ¿verdad? Dice que de quien sin cesar hago mención. Ahora, noten esto, él dice, Dios es testigo. ¿Pueden ustedes imaginar lo que está diciendo? O sea, yo no estoy diciéndoles que oro por ustedes por orar, no. Dios es testigo que yo paso tiempo y yo les recuerdo con muchísima frecuencia en oración. Ayer, antier, ¿verdad? Bueno, en realidad la semana pasada, ya habrá unos 10 días o más, la triste noticia de una familia en nuestra congregación, él perdió su vida en un accidente. Y saben, eso ha estado en mi mente. Y gracias a Dios que lo ha estado en mi mente, porque eso me permite orar por su esposa, orar por sus hijos, orar por su familia. Y no solo esto, pero aquellos que quizás están con este problema del coronavirus, orando,
constantemente. Pero más que eso, vamos a ver muchas de las cosas por las cuales él mencionaba. Así que una de las cosas que usted y yo podemos aprender es el hecho de, como dice Pablo, no solo orar sin cesar, pero hacer mención a Dios, de hermanos y hermanas específicamente. Yo estoy seguro que durante este tiempo usted sabe de hermanos. Ahora puede ser que se le olviden, y la mejor forma de no olvidar, ¿qué es? Anotar. Anote el nombre, anote la petición. A los hermanos de Corinto, cuando Pablo escribe a los hermanos que están en Corinto, y recuerde, una iglesia un poquito complicada, con problemas serios, mire lo que él les escribe en la primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 4. Primer capítulo, versículo 4, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Qué está haciendo? Está recordando a estos hermanos de Corinto y dándoles gracias. Ahora, Pablo se prepara para instruir ciertas correcciones que la iglesia debe hacer en Corinto. Una iglesia, pudiéramos decir, bastante carnal. Pero miren, él dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Pablo da gracias a Dios a pesar de los problemas que estos hermanos pudiesen tener, porque muchas veces los problemas que podemos tener con hermanos a veces limita el hecho de orar por ellos. Dios dice: no, síguelo haciendo, síguelo recordando. En la segunda carta, porque esto es muy interesante, porque Pablo siempre está agradecido por los hermanos. Es una de las cosas que ustedes van a notar con mucha frecuencia, que el apóstol siempre está dando gracias a Dios por los hermanos de Corinto, de Roma, de Tesalónica, de Colosas, de Éfeso, siempre. Entonces es una bendición el hecho de saber que aquí hay un hombre como nosotros, una persona como nosotros, que siempre está dando gracias a Dios por el hecho de ser hijos de Dios y estar en una comunidad como iglesia. Qué reto para nosotros, ¿no es cierto? Estar dando gracias a Dios por cada hermano. Yo creo que a veces pensamos: ay, el hermanito tal, ay, que bueno, gracias a Dios por... No, demos gracias constantemente. Aquí en la segunda carta del capítulo 13, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 13, específicamente el versículo 7, note lo que dice Pablo: y oramos a Dios. Siempre los que andaban con él en estos viajes misioneros, él los incluía para orar. Ellos lo veían orar y se sumaban a orar con él. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Qué interesante, ¿no? Que no hagan nada malo, que no sean influenciados para hacer algo malo. No para nosotros, no para que nosotros aparezcamos aprobados. Y la idea de Pablo es: yo no oro para que ustedes no hagan nada mal, para que yo, pues, ¿verdad? No quede mal en el sentido de que, mira, estos hermanos lo que están haciendo y Pablo les enseñó. No, ese no es el asunto del apóstol, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Entonces Pablo está orando por estos hermanos, que ellos puedan seguir siempre lo bueno. ¿Y de dónde viene lo bueno? De Dios. ¿Y cómo sabemos lo bueno? A través de su palabra. Y esta es la oración del apóstol por los hermanos de Corinto. A los hermanos de Éfeso, en el capítulo 3, notemos una de las peticiones específicas que el apóstol hace. Capítulo 3 de Efesios, y vamos a leer los versículos 14, ¿verdad? Y me encanta la expresión que Pablo usa aquí, porque dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que hubo momentos en los cuales Pablo intencionalmente hace un alto en sus quehaceres y dobla sus rodillas. Qué interesante, ¿no? Y más que interesante, eso te dice muchas veces en esos momentos en que Pablo dice: pues no voy a seguir caminando, no voy a hacer esto, voy a sacar este tiempo específico y voy a doblar mis rodillas ante Dios. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Note lo que dice en el versículo 16: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuánto necesitamos esta oración hoy? En medio de toda esta pandemia, mire la oración del apóstol: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria.
Dios no es un Dios mezquino, tacaño, no. Es un Dios que siempre da de sus riquezas, siempre. Y en este caso, lo que Pablo está diciendo de ser fortalecidos con poder en el hombre interior. El físico se va desgastando. El físico es difícil, estamos sufriendo, es difícil lo que estamos pasando, por supuesto que sí, pero internamente podemos ser tremendamente fortalecidos. Y esta es la oración del apóstol en cuanto a los hermanos de Éfeso. Obviamente hay otras cosas, pero me encanta ver esto aquí. Vayamos a Filipenses, porque aquí tenemos otra oración del apóstol, ¿verdad? Y recuerden que cuando Pablo está escribiendo a los hermanos que están en Filipos, él está en prisión. Su libertad ha sido cortada y está escribiendo esta carta, y es una carta que muchos hablamos y decimos que es una carta de gozo. Porque dice aquí, Filipenses 1, versículo 4, siempre dice, en todas mis oraciones, otra vez, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Notan eso? ¿Rogando con queja? No, con gozo. Y dice por todos vosotros. Qué hermoso. El apóstol tenía una visión de los hermanos, de lo que Dios estaba haciendo. Recuerden del contexto del cual él salió. Hubo una transformación completa. Él era un hombre que había perseguido a la iglesia de Dios. Y para hacer esto, imagínense lo que había en su corazón. Ahora es un cambio total. Dios lo ha transformado. Y ahora él, con mucha confianza, está orando y diciendo, con gozo estoy orando, rogando a mi Dios con gozo. Qué precioso y qué de ánimo para nosotros debe ser. En Colosenses, capítulo 1, cuando estaba con Timoteo y escribe a los hermanos que están en Colosas, en el capítulo 1, versículo 3, dice, siempre orando por vosotros. No sé si ha notado que la palabra siempre aparece. ¿Por qué? Porque esto es lo que Pablo quiere decirnos, lo que es orar sin cesar. Siempre orando por vosotros. Otra vez, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué está haciendo Pablo por los hermanos de Colosas? Orando. Acabamos de ver que oraba por los hermanos de Roma, por los hermanos que están en Éfeso, por los hermanos que están en Tesalónica, por los hermanos que estaban en Corinto, por los hermanos que estaban en Filipos y ahora por estos hermanos en Colosas. Siempre orando. Esta es una tremenda lección para usted y para mí, de cómo ser hombres y mujeres de oración. Entonces, la pregunta es, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Si no tenemos la vida o el trajín o el horario o la forma de vivir que vivía el apóstol, ¿cómo hoy en el siglo XXI podemos nosotros de veras desarrollar una vida de oración? Y quiero que vayan un momento a Efesios, porque en Efesios capítulo 5, noten lo que se nos dice. Santiago nos dice lo siguiente. Capítulo 5 en el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Ok? Orad unos por otros. Entonces, tenemos la tarea de orar. Tenemos que hacerlo. Es un deber, si así lo pudiéramos decir. Es una responsabilidad. Nos toca como hijos de Dios orar por los hermanos. Ahora, cuando usted y yo hacemos eso, ¿sabe lo que empieza a pasar? Usted empieza a desenfocarse de sí mismo y empieza a poner sus ojos en lo que otros necesitan, en las necesidades de otros. Empieza usted a aprovechar, no, usted empieza a ver lo que otros hermanos necesitan. Y es de esta manera usted empieza a animar a otros. Entonces, ¿cómo empiezo? Pues empiece una lista. Si alguien lo llama por teléfono, si alguien le manda un mensaje, un texto, o por Instagram o por Facebook, usted se da cuenta de una persona que necesita oración, a quien usted conoce, anótelo. Ahora, si usted está viendo esto, pues en ese momento pare y ore, ¿verdad? Porque a veces ponemos, estamos orando. Yo no sé cuántas veces aparece esto en el Facebook. Alguien pide una oración y usted ve el montón de manitas, ¿verdad?, que aparecen ahí o ponen una nota orando.
Ahora, orando es una cosa continua, ¿verdad? Y me pregunto cuántas veces en realidad eso está pasando. Pero tengamos cuidado porque queremos orar por otros, pero no queremos dar la impresión de que lo estamos haciendo cuando en realidad no lo estamos haciendo. Entonces, quizás una de las buenas tareas o métodos, si así quiere llamarlo, anote el nombre de la persona, de su ser querido, de la petición por la cual usted debe estar orando. Y ¿saben qué? Usted va a empezar a ver. Y cuando oye cómo Dios ha contestado, pues pone a un lado, contestada. ¡Qué bendición! ¿Sabe lo que va a pasar con eso en su vida? Usted se va a animar. Usted se va a animar. Recientemente tenemos un grupo de oración de hermanos que nos reunimos todos los miércoles a las 6 de la mañana y lo estamos haciendo ahora por vía Zoom, ¿verdad? Porque, o sea, no lo podemos hacer en presencia. Y somos un grupo de 12 hombres y la mayoría de veces somos 8 o 9 que se conectan y estamos orando por muchas de las peticiones. Uno de los hermanos nos mantiene al tanto de cada una de las peticiones. Bueno, recientemente estaba yo poniendo ahí la tragedia de este accidente, como les dije, que ocurrió hace más de una semana atrás, y oren por ellos. Y después que habíamos estado orando también por otra hermana que estaba a punto de dar a luz y nació su bebé muy bien y todo. Entonces yo lo puse ahí y les digo, hermanos, aquí hay una buena noticia, ¿verdad? Oremos y demos gracias a Dios porque estuvimos orando antes. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Nos animamos al ver cómo Dios contesta. Pero tal como Santiago dice, orad unos por otros. Y creo firmemente que Pablo nos da ese ejemplo increíble, esa lección que usted y yo podemos aprender y que debemos practicar. Bueno, pero yo no soy Pablo, yo tampoco. Pero usted es quien es y usted puede tener una vida de oración y debe empezar a desarrollarla. Y usted va a notar los cambios que va a tener y cómo aprender. Habrá momentos en que usted se va a retirar, pero habrá momentos en los cuales usted está caminando y está hablando a Dios, dando su testimonio, pero más que eso, poniendo delante de Él cada una de las peticiones por los hermanos. La otra lección que quisiéramos desarrollar hoy y aprender es el hecho de que Pablo, este hombre de Dios, se dio a los hermanos. Este hombre entendió tan bien lo que es el ministerio que dio más allá de lo que él era. Yo creo que una de las tragedias que pudiéramos decir en el cristianismo hoy es que no tenemos tiempo para poder invertir en la vida de otros hermanos. ¿Alguna vez se ha preguntado usted? Piense un momento en la vida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo viene al mundo y después de que Él inicia su ministerio y ha sido bautizado y empieza a ejercer el ministerio, escoge a 12 hombres. Y Él literalmente invierte toda su vida en ellos por más de 3 años. Los está equipando, ellos están viviendo con Él, ellos están observando sus reacciones, sus conversaciones, están escuchando sus oraciones, están caminando con Él, están comiendo con Él. Y si bien es cierto, no podemos hacer eso hoy, ese es un ejemplo de lo que este Cristo Jesús hizo con estos 12. Y ahora tenemos todo un mundo lleno del Evangelio, porque estos fueron equipados para hacerlo. Y por eso el Señor les dice que vayan y hagan discípulos. Pablo entendió al pie de la letra lo que eso significaba, porque el hacer discípulos involucra el tiempo en que yo voy a poner en esta persona mis recursos y mis oraciones, todo en esta persona. Y quiero decirles, es a veces difícil. A veces las mismas personas no quieren esto. Y a veces lo que lo hace difícil ahora, en medio de toda esta pandemia, es entendible. Sin embargo, hay medios que podemos continuar haciéndolo. En 1 Tesalonicenses, Pablo escribe, y observen lo que dice este hombre. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 8 específicamente, dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas.
¡Wow! Aquí tenemos un hombre que tiene una ausencia total de egoísmo. No es, él quiere darse a los demás porque entiende perfectamente lo que Cristo quiere hacer en la vida de estas personas, sino también nuestras propias vidas, dice, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Es muy interesante porque esto habla de las relaciones interpersonales que debemos tener como hijos de Dios. Y no es cierto que a veces no nos llevamos bien con muchos cristianos, y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, sinceramente, una de las razones por las cuales no nos llevamos bien muchas veces con otros es porque no cultivamos esa relación. Pablo se encontró con muchos a que se oponían. Yo estoy seguro que muchos decían, oh, ahí viene el apóstol otra vez, quién sabe qué nos va a decir, qué va. Wow, quién sabe, no sabemos, pero sabemos que tuvo ciertos conflictos. Pero ¿saben qué? Él entendía perfectamente lo que es involucrarse en la vida de otro. Ahora, con cuidado digo esto, porque no se trata de manejar la vida de los otros. No se trata de decirle, esto es lo que usted tiene que hacer, no. Se trata de que podamos, como hijos de Dios, entender lo que significa darse a los hermanos. A veces tengo que dar de lo mío. Tengo que abstenerme con tal de ayudar a otro, porque no es solo ayuda, sino es ministrar a esta persona. Así que a veces vamos a querer, ¿cuántas veces ustedes y yo esperamos que los hermanos actúen maduramente? Y quizás son hermanos que tienen solamente varios meses de ser creyentes o un par de años, y ya queremos que ellos actúen como cristianos maduros. Tenga cuidado con esto. Observe el crecimiento normal de los niños. Nació bebé, empieza luego a caminar, luego es un niño, luego llega y se convierte en un jovencito, un adolescente, un adulto. Todo es un periodo. Hay muchas cosas que no podemos esperar porque no tiene su madurez, no solo física, pero también emocionalmente. Y esto es lo que a veces pasa en el cristianismo, porque a veces esperamos que la gente reaccione inmediatamente después de que sean como nosotros cuando tenemos nosotros ya 20, 30 o 40 años de ser creyentes. Pablo entendió perfectamente. ¿Y qué hizo? Se dio a los hermanos. En Colosenses, capítulo 1, yo creo que aquí hay un buen resumen de lo que esto quiere decir, de lo que el apóstol hacía en lo que es el ministerio, porque Pablo era motivado y movido para ver a los hermanos crecer. No ver a los hermanos que fueran como él, porque ese no era el punto. No ver a los hermanos que no hicieran esto, no hicieran el otro. Mira lo que está haciendo aquel, mira, que eso no hace un cristiano. No, eso no es lo que el apóstol está diciéndonos. Él deseaba ver a Cristo en ellos, desarrollarlos. En Colosenses capítulo 1, versículo, y voy a empezar a leer quizás el versículo, 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Ok? ¿Notan esto? Versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de perfeccionar en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Notan ustedes el deseo del apóstol? Este hombre se da tanto a los hermanos porque él quiere ver a Cristo desarrollado en ellos. Porque la meta de la vida cristiana es ser como Cristo. Ahí sí, Dios desea desarrollar a los Cristos. Por eso nos llaman cristianos, que quiere decir Cristos pequeños. Y él entiende perfectamente esto. Una persona como Pablo, que somos cualquiera de nosotros, bien podemos ser parte de ese ministerio que Dios nos ha dado para ayudar a que esta persona, este hermano, esta hermana, continúe desarrollándose a imagen y semejanza de Cristo. Pablo tuvo mucho cuidado de que los hermanos no fueran como él,
pero que los hermanos crecieran como Dios deseaba. El deseo profundo del apóstol fue ver a Cristo en ellos. Noten el versículo 29 una vez más, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y una de las cosas que a veces decimos, bueno, pero yo no sé cómo hacer eso, ¿cómo se puede llevar a cabo? ¿Qué vamos a hacer? Pablo dice que Dios nos da el poder para que esto sea una realidad. Nosotros tenemos el ejemplo también del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se dio a los 12. Pero quiero que lean en Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 19. Noten lo que nos dice aquí. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida, notan eso, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hablamos mucho y predicamos mucho de la unidad en Cristo, pero quiero decirles, muchos de nosotros vivimos vidas personales y muchas veces hasta aisladas, y no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos o seamos. La vida cristiana es fundamental y por eso Dios nos puso en una comunidad. ¿Para qué? Para que juntos podamos ayudarnos y crecer. Interesante, porque en Proverbios habla de que hierro con hierro se afina. Y no sé si ustedes han visto cuando dos piezas de hierro, metal, se hacen fricción, salen chispas. A veces pasa eso entre cristianos, ¿no es cierto? Sin embargo, nos agudizamos. ¿Qué queremos decir con esto? Seremos más y más como Cristo. Así que Dios va a usar todo lo que está a nuestro alrededor. Y esto es lo que el apóstol está deseando. Y es una de las lecciones que usted y yo debemos aprender. Sinceramente, es una área difícil, porque va a haber personas que no van a querer. A veces queremos ayudarles, pero no van a querer. Ahora, quiero que recuerde esto, porque Él dice de acuerdo al poder que trabaja en nosotros. Ahora, Cristo se dio por muchos, pero ¿no es cierto que hay muchos que lo rechazan? Entonces también nos van a rechazar y no se preocupe, sígales amando. No les haga a un lado, deje que sea Dios quien siga haciendo. Sabemos que no es algo fácil, será dificultoso, nos costará hacerlo. Pero ¿saben qué? Al final será de mucha bendición. Quiero terminar leyendo lo que leemos en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 y específicamente en el versículo 22, ¿verdad? Hechos 20, versículo 22 dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, está hablando el apóstol aquí, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Muy interesante para mí porque Pablo en su tarea de no solamente estar orando por cada hermano, en su tarea de darse para que estos hermanos crezcan a imagen y semejanza del Señor, encuentra oposición, tribulaciones. ¿Pero lo detiene eso? No, él sigue adelante. Pero de ninguna cosa hago caso, dice, y noten aquí, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Siglo XXI se caracteriza porque queremos vivir una vida para nosotros. Y decimos, esa es la vida que Dios me ha dado. La vida que Dios te dio es para que la inviertas en otros. Y empezando en tu propio hogar, tu esposa, tu esposo, tus hijos, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¡Wow! Dos tremendas lecciones aprendemos del apóstol. Una vida de oración, un estilo de vida de oración. Y podemos nosotros, a pesar de que no somos Pablo ni seremos Pablo, y francamente no queremos ser Pablo porque Dios te creó a ser la persona que eres. Yo soy Marco Castro y eso es lo que Dios va a hacer en mí, pero quiero ser un hombre de oración, que tenga un estilo de vida de oración. Y segundo, quiero invertir en las personas. Creo que he hecho más o menos, quizás pudiéramos decir a través de los años, sin embargo, quisiera seguir haciéndolo. ¿Por qué? ¿Es posible? Por supuesto que es posible. ¿Por qué? Porque en mí reside el Espíritu Santo de Dios y nos da todo cuanto necesitamos para que podamos
ministrar a los demás. Empieza hoy mismo una vida de oración. Y si no tienes en quién estás invirtiendo, ora a Dios, porque Él va a traer a alguien que necesita que alguien invierta en su vida. Padre, muchas gracias. Gracias una vez más porque por este medio podemos comunicar tu palabra. Y Dios, qué tremendas lecciones aprendemos del apóstol, un hombre, una persona como nosotros. Dios, si bien es cierto, no somos Pablo, ni seremos Pablos, ni queremos ser Pablo. Tú nos has creado con un propósito. Pero tú deseas que seamos hombres y mujeres de oración. Y tú deseas que seamos hombres y mujeres que la vida que nos has dado en Cristo la invirtamos en otros, en el proceso de hacer discípulos. Gracias, oh Padre. Bendice a cada familia y gracias por la bendición que tenemos de ser tus hijos, sabiendo que tú sigues ese proceso en nosotros. Guárdanos y manténnos sanos durante toda esta pandemia en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana.